El polvo era su manto, el sol su verdugo y el velo su única fortaleza. Layla se movía por el campamento de la tribu de las sombras como un fantasma, una silueta oscura y sin forma entre las tiendas de lona raída y las hogueras que morían con el alba. Cada grano de arena que se colaba bajo sus ropas era un recordatorio de su condición. Era una intrusa en su propio hogar, una carga silenciosa. La tela gruesa sobre su rostro no solo ocultaba sus facciones, sino que también ahogaba sus suspiros y absorbía las lágrimas antes de que pudieran traicionar la profunda soledad que la carcomía por dentro. Se preguntaba si algún día alguien se molestaría en mirar más allá de la tela, no para juzgar, sino para ver el alma que se marchitaba detrás. O estaba condenada a ser para siempre la mujer invisible, la sombra que todos preferían ignorar. En lo más profundo de su ser, Layla guardaba la imagen de su madre como un tesoro maldito. Recordaba el brillo de su cabello, la música de su risa y, sobre todo, el miedo en sus ojos cuando los hombres la miraban. La belleza de su madre había sido una llama que atrajo a las polillas más crueles, hombres que no querían calentarse en su luz, sino extinguirla para poseer sus cenizas. Murió joven, rota por el mismo don que la hacía legendaria. Por eso, Layla había tomado una decisión desde niña. Su propia belleza, heredada como una enfermedad, sería su secreto mejor guardado. El velo y los rumores de una maldición eran su armadura, una mentira cuidadosamente tejida para sobrevivir en un mundo donde ser deseada era el primer paso para ser destruida. Pero ¿qué clase de vida era aquella que se construía sobre el miedo y el autoengaño? Los niños del campamento, crueles en su inocencia, eran su recordatorio diario. «La maldita», gritaban, lanzando pequeñas piedras que rebotaban inofensivamente en su túnica. «No la mires o te secará el alma». Layla nunca respondía. Había aprendido a convertir su cuerpo en una estatua, su corazón en una piedra. Cada insulto era una victoria amarga, una prueba de que su disfraz funcionaba. Los hacía sentir asco, miedo, repulsión. Y eso era bueno. Eso la mantenía a salvo. Pero por la noche, cuando el silencio del desierto se volvía ensordecedor, las palabras de los niños se convertían en un eco en su mente, y se preguntaba si de tanto fingir ser un monstruo, no se estaría convirtiendo en uno de verdad, incapaz de sentir nada más que el vacío. Su tío, el líder de la tribu, nunca perdía la oportunidad de recordarle su inutilidad. «Eres un pozo seco en una tierra sedienta, Layla», le espetaba, su voz áspera como la arena del desierto. «Ni un solo hombre ha ofrecido más que un par de cabras por ti, y hasta las cabras se lo pensarían 2 veces». Para él, ella no era una sobrina, sino un problema que ocupaba espacio y consumía recursos. Cada propuesta de matrimonio rechazada, cada pretendiente que se marchaba sacudiendo la cabeza con superstición, era otra vuelta de tuerca en la presión que él ejercía sobre ella. Layla sabía que su tiempo se agotaba. Pronto, la desesperación de su tío superaría su superstición y la entregaría al primer postor, sin importar lo cruel o viejo que fuera. La seguridad que tanto le había costado construir se desmoronaba día a día. Recordaba con una claridad dolorosa la última vez que un hombre había venido a considerarla como esposa. Un mercader viudo, con ojos pequeños y codiciosos. Su tío la había obligado a sentarse frente a él, y por un instante, el hombre pareció intrigado por el misterio del velo. «Déjame ver lo que compro», había exigido. Layla, temblando, se negó. El hombre se rió, una carcajada grasienta y cruel. Una mujer que esconde su rostro es porque tiene la cara del mismo diablo. Se había levantado y se había ido, escupiendo en el suelo. Layla, en lugar de sentir vergüenza, sintió una oleada de puro alivio. Cada rechazo era un eslabón más en la cadena que la mantenía libre. Pero, ¿cuántos eslabones más podría forjar antes de que la cadena se rompiera y la arrastrara al abismo? Su único refugio era un pequeño rincón de su tienda, oculto tras una pila de mantas viejas. Allí guardaba su tesoro, un libro de poemas con las tapas gastadas, rescatado de las pertenencias de su madre. Las palabras eran su única ventana a un mundo diferente, un mundo donde el amor no era posesión, y la belleza podía ser una fuente de alegría en lugar de dolor. Trazaba las letras con los dedos, susurrando los versos en la oscuridad,
imaginando jardines y palacios y hombres que amaban con el alma en lugar de con los ojos. Era una fantasía infantil, lo sabía, pero era lo único que la mantenía cuerda. Se preguntaba si algún día conocería a alguien con quien compartir esas palabras. Alguien que valorara la poesía de su mente por encima de la apariencia de su rostro. La noche era la peor parte del día, mientras el resto de la tribu se reunía alrededor del fuego central, compartiendo historias y risas. Layla permanecía en la penumbra de su tienda. El sonido de las jóvenes de su edad, hablando de sus pretendientes, de sus sueños de boda, era como un puñal que se retorcía en su corazón. Ella también anhelaba la conexión, el calor de una mano entrelazada con la suya, la intimidad de una conversación susurrada bajo las estrellas. Pero el deseo era un territorio prohibido, un campo minado por el trauma de su madre. ¿Cómo podía anhelar algo que, estaba convencida, solo podía llevarla a la destrucción? Era una contradicción que la desgarraba por dentro, un anhelo de cercanía en guerra constante con su instinto de supervivencia. A veces, en la más absoluta soledad, se atrevía a deslizar los dedos por debajo del velo y tocar su propia piel. Sentía la suavidad de su mejilla, la curva de su labio, el arco de su ceja. Era el rostro de una extraña. Un rostro que no se atrevía a mirar en el reflejo de una vasija de agua por miedo a lo que podría ver, la misma belleza peligrosa que había condenado a su madre. Se había esforzado tanto en negar esa parte de sí misma que ya no sabía quién era sin su máscara. Si algún día se quitara el velo, ¿quedaría algo de Layla debajo, o solo encontraría el fantasma de una mujer que nunca se había permitido existir? La pregunta la aterrorizaba más que cualquier pretendiente. Mientras Layla luchaba por sobrevivir en la austeridad del desierto, a cientos de kilómetros, en la capital del Emirato, el jeque Khalid luchaba contra un tipo diferente de vacío. Desde la ventana de su despacho, en lo más alto del Palacio de Zafiro, la ciudad de Qadira se extendía a sus pies como una alfombra de diamantes. Tenía poder, riqueza y el control de un imperio energético, pero todo lo que sentía era el frío del mármol y el eco de su propia soledad. Las luces de la ciudad le parecían frías y distantes, un reflejo perfecto de su propio corazón. ¿De qué servía gobernar un mundo si por dentro solo había un desierto más grande y más árido que el que rodeaba sus fronteras? La imagen de su prometida, años atrás, todavía lo asaltaba en momentos de silencio. La recordaba riendo, prometiéndole un amor eterno, mientras sus ojos ya buscaban a su primo en la misma habitación. La traición había sido un golpe doble, el corazón y el honor, destrozados en una sola noche. La humillación pública lo había convertido en el hombre que era hoy, un líder implacable, un estratega brillante y un cínico consumado. El amor había decidido, era una debilidad, una puerta abierta por la que los enemigos entraban para saquearlo todo. Había sellado esa puerta con acero y jurado no volver a permitir que nadie se acercara lo suficiente como para encontrar la cerradura. La reunión con el Consejo de Ancianos había sido, como siempre, una tortura. Hombres viejos con mentes ancladas en el pasado, recordándole sus deberes. Un jeque necesita una esposa, Khalid, había dicho el más anciano, su voz como el crujido de hojas secas. Un heredero para asegurar la línea de sucesión. La estabilidad del Emirato depende de ello. Khalid los había escuchado con una paciencia gélida, asintiendo en los momentos adecuados, mientras por dentro sentía una rabia fría. Veían a una mujer como una yegua de cría y al matrimonio como una simple transacción política. Lo irónico era que, en su cinismo, él estaba completamente de acuerdo con ellos. El problema era que el simple acto de elegir a una mujer le provocaba una repulsión visceral. Para Khalid, el matrimonio era un contrato, nada más. Una esposa era un requisito funcional, una pieza en el gran tablero de ajedrez de la política de Qadira. Debía ser de buena familia para fortalecer alianzas, digna para aplacar a los tradicionalistas y, sobre todo, lo suficientemente insulsa como para no despertar en él ni la más mínima emoción. El amor era un veneno que ya había probado una vez y casi le había costado todo. No volvería a cometer el mismo error. Buscaría una mujer que entendiera las reglas. Un intercambio de estatus por un heredero, sin sentimientos, sin complicaciones, sin mentiras. ¿Existía una mujer así?
¿O todas escondían la misma ambición y falsedad detrás de una sonrisa? Su rostro en el reflejo del cristal de la ventana era el de un extraño. Impasible, controlado, con unos ojos que no revelaban nada de la tormenta que a veces se agitaba en su interior. Llevaba su poder como una armadura, cada traje perfectamente cortado, cada palabra cuidadosamente medida. Había construido una fortaleza inexpugnable a su alrededor, pero no se había dado cuenta de que se había convertido en su propio prisionero. Nadie podía hacerle daño, pero él tampoco podía sentir nada. Era un rey en un trono de hielo, gobernando un reino de emociones congeladas. Y se preguntaba si alguna vez el sol volvería a brillar para él. Despidió a sus asesores con un gesto brusco, anhelando el silencio. Pero el silencio del palacio era opresivo. Cada pasillo vacío, cada habitación suntuosamente decorada pero sin vida, le recordaba lo que había perdido, o más bien, lo que había decidido no tener nunca más. El poder era una compañía solitaria, un amante exigente que no dejaba espacio para nada más. A veces, se encontraba caminando por el ala del harén, completamente vacío desde que ascendió al trono, y sentía el peso de la tradición como una losa sobre sus hombros. Su padre había tenido 4 esposas y docenas de concubinas. Khalid no podía soportar la idea de tener una sola. Se detuvo frente al imponente retrato de su padre, el anterior jeque. El hombre del cuadro lo miraba con ojos severos, llenos de la misma autoridad que Khalid proyectaba ahora. Había heredado su poder, su responsabilidad, pero no su capacidad para confiar. Su padre le había advertido sobre las mujeres, sobre sus intrigas y su sed de poder, pero Khalid no había escuchado, cegado por el amor. La traición de su prometida no solo le rompió el corazón, sino que también le hizo sentir como un fracaso a los ojos de su difunto padre. Ahora, cada decisión que tomaba estaba teñida por el deseo de demostrar que había aprendido la lección, que nunca más sería el tonto que anteponía el corazón al deber. Una noche, revisando informes de producción de petróleo, su mente se desvió. Se imaginó una vida diferente, una en la que la traición nunca hubiera ocurrido. Se vio casado, con hijos corriendo por los jardines del palacio. Se vio riendo, sintiendo el calor de una mano en la suya. La imagen fue tan vívida y tan dolorosa que tuvo que cerrar los ojos. Era una fantasía peligrosa, un espejismo en su desierto emocional. Abrió los ojos de golpe, la frialdad de la realidad volviendo a asentarse en él. Esas puertas estaban cerradas para siempre. Su destino era gobernar solo, protegido por su cinismo. Cualquier otra cosa era un camino directo a la ruina, tanto para él como para su reino. El ultimátum del consejo llegó al día siguiente, entregado en un pergamino formal que apenas ocultaba la amenaza. Tiene un mes para anunciar su compromiso, o el consejo se verá obligado a reconsiderar su apoyo a su liderazgo. Era un chantaje descarado, una jugada de poder de las facciones más conservadoras. Khalid sintió una oleada de furia helada. Lo estaban acorralando, usando la misma tradición que él despreciaba para debilitarlo. Pero un rey acorralado es cuando es más peligroso. No les daría la satisfacción de una larga búsqueda. Les daría una esposa, sí, pero sería una que ellos nunca esperarían, una que no les daría ningún poder ni influencia. Fue durante una tensa reunión esa misma tarde cuando uno de los consejeros más serviles, un hombre conocido por su lengua viperina, mencionó un rumor como una broma cruel. Hablando de vírgenes disponibles, jeque, he oído que en la tribu de las sombras hay una, la hija de la que fue la belleza del desierto. Dicen que es tan fea y está tan maldita que ni los buitres se le acercan. La única virgen que nadie en todo el desierto ha querido jamás. El resto de los consejeros se rió, pero Khalid no. En su mente, una idea fría y brillante comenzó a tomar forma. La solución a su problema acababa de presentársele de la forma más inesperada. Una mujer sin conexiones familiares, sin poder, sin ambiciones. Una mujer tan indeseable que nadie podría acusarlo de haberse dejado llevar por la pasión. Una esposa que sería una cifra, un nombre en un documento, y que nunca, jamás, representaría una amenaza para su corazón amurallado. Era la solución perfecta. Un movimiento de ajedrez magistral que cumpliría con las exigencias del consejo mientras se burlaba de sus intenciones.
Compraría a esa mujer rechazada y la convertiría en su jequesa. Sería un acto de pragmatismo tan brutal que nadie volvería a dudar de su frialdad. El cinismo de la idea le produjo una extraña y amarga satisfacción. Tomó la decisión en el acto, su mente moviéndose con la velocidad de un depredador. No había necesidad de investigar ni de negociar. La belleza era una trampa, y la fealdad, en este caso, era una garantía de seguridad. Miró al consejero que había hecho la broma, sus ojos tan fríos como el acero. Infórmeme del nombre de su tribu y de su líder. Saldremos al amanecer. El silencio en la sala fue absoluto. Los consejeros se miraron unos a otros, confundidos y alarmados. No sabían si hablaba en serio o si era una broma aún más cruel que la suya. Pero al ver la determinación gélida en el rostro de su jeque, comprendieron que no bromeaba en absoluto. Preparen el convoy. Preparen un contrato de matrimonio y un pago generoso. Ordenó a su principal ayudante mientras salía de la sala de reuniones, dejando tras de sí un rastro de conmoción. «Vamos al desierto. Voy a buscar una esposa». La frase resonó en los pasillos de mármol con una finalidad escalofriante. No iba a cortejar ni a elegir. Iba a adquirir. Iba a resolver un problema político de la manera más eficiente y desalmada posible. Por un instante, un fugaz pensamiento cruzó su mente. La crueldad de su plan. El destino de la mujer desconocida que estaba a punto de comprar. Lo aplastó sin piedad. La piedad era una emoción que ya no podía permitirse. La llegada del convoy real al campamento de la tribu de las sombras fue como la caída de un meteorito. Los motores de los vehículos de lujo rompieron el silencio sagrado del desierto, levantando nubes de polvo que parecían presagiar una tormenta. La gente de la tribu salió de sus tiendas. Sus rostros, una mezcla de miedo y asombro. Nunca habían visto tal despliegue de poder y riqueza. Era como si un dios hubiera descendido de los cielos, y no sabían si traía bendiciones o una plaga. En el centro de todo, el miedo se apoderó de ellos, un miedo primordial a lo desconocido y a lo todopoderoso. Desde el interior de su tienda, Layla escuchó el tumulto y su corazón se detuvo. El sonido no era el de mercaderes o tribus vecinas. Era un sonido de poder, de autoridad implacable. Se asomó por una pequeña rendija en la lona y lo vio. Vio los coches negros y brillantes como escarabajos, los guardias armados con uniformes impecables, y en el centro, un hombre. Un hombre que parecía tallado en la misma roca del desierto, alto, imponente, con un aura de dominio tan palpable que Layla sintió que el aire se volvía más denso. El pánico, frío y afilado, se clavó en su pecho. ¿Quién era ese hombre y qué quería en su humilde campamento? Khalid bajó del vehículo, sus botas de cuero italiano hundiéndose en la arena que era el hogar de Layla. Ignoró las miradas de asombro y los murmullos de la gente. Sus ojos buscaron al líder de la tribu, el tío de Layla, que se acercaba a él temblando, haciendo reverencias. Khalid no le ofreció su mano ni una palabra de saludo. Su mirada era la de un hombre que ha venido a hacer negocios, no amigos. El contraste entre los dos mundos era brutal. La seda y el acero del jeque contra la lana raída y el miedo del jefe tribal. El poder absoluto había llegado para reclamar lo que quería. La negociación fue una farsa. No hubo regateo, ni discusión de dotes o alianzas. Khalid hizo una señal a uno de sus guardias, quien arrojó una pesada bolsa de cuero a los pies del tío de Layla. El sonido de las monedas de oro al chocar fue obsceno en la pobreza del campamento. «Quiero a tu sobrina, la que nadie quiere», dijo Khalid, su voz baja pero con un filo que cortaba el aire. «Este es el precio. Acepta y tu tribu no volverá a pasar hambre. Niégate y haré que el desierto se trague este campamento hasta que no quede ni el recuerdo de vuestros nombres». No era una oferta, era una sentencia. Los ojos del tío de Layla se abrieron con una codicia desesperada al ver la bolsa. La vida de su sobrina, la carga que tanto había despreciado, valía de repente más que toda la tribu junta. No dudó ni un segundo. Se postró en el suelo, balbuceando palabras de gratitud y aceptación. «Es vuestra, mi señor. Un honor para nuestra humilde tribu. Es toda vuestra». Layla, observando desde la oscuridad de su tienda, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies.
Acababa de ser vendida. Vendida como una cabra, como un saco de grano, frente a toda la gente que la había despreciado. La humillación fue tan profunda que la dejó sin aire, sin lágrimas, solo con un vacío helado en el pecho. La tribu entera fue testigo de la transacción. Las mismas personas que se habían burlado de ella ahora la miraban con una mezcla de envidia y lástima. Susurros recorrían el campamento. El jeque la ha comprado. Pero si es la maldita, ¿qué verá en ella? Laila sintió cada mirada como un golpe físico, incluso a través de la gruesa tela de su velo. Había pasado toda su vida tratando de ser invisible, y ahora era el centro de un espectáculo humillante. Y el hombre que la había comprado, su nuevo dueño, ni siquiera se había dignado a mirarla. No había pedido verla, no había preguntado su nombre. Simplemente la había adquirido. «Prepárenla», fue la fría orden de Khalid a su tío. La voz del jeque resonó en el silencio del campamento, sellando su destino. Para él ella no era una persona, era un objeto, un paquete que debía ser envuelto y cargado. Esta indiferencia fue casi peor que la crueldad. Confirmaba su mayor temor. No era nada. Su valor era puramente funcional, una solución a un problema que ella ni siquiera entendía. La esperanza de que alguien pudiera ver más allá de su apariencia, ya fuera hermosa o fea, se hizo añicos. Para este hombre poderoso, ni siquiera tenía un rostro. Solo era un contrato. Dos mujeres de la tribu entraron en su tienda y sin decir una palabra, comenzaron a quitarle sus ropas viejas y a vestirla con una túnica de seda que uno de los guardias del jeque les había entregado. La tela era suave y lujosa contra su piel, pero se sentía como una mortaja. La estaban preparando para su entierro, el entierro de la poca libertad y autonomía que le quedaba. La sacaron de la tienda y la guiaron hacia uno de los coches negros. Cada paso era una tortura. No miró a nadie. Mantuvo la cabeza alta, su única y última defensa. No les daría la satisfacción de verla rota. Al menos, no todavía. El viaje al palacio transcurrió en un silencio absoluto. Laila estaba sentada en el asiento trasero de un vehículo más lujoso de lo que jamás había imaginado, el olor a cuero nuevo llenando sus fosas nasales. A su lado, el jeque miraba por la ventana, completamente absorto en sus propios pensamientos, como si ella no existiera. La distancia entre ellos no era solo física, era un abismo de poder, de clase, de mundos. Ella era una prisionera siendo transportada a su nueva cárcel. Una cárcel dorada, tal vez, pero una cárcel al fin y al cabo. ¿Qué destino le esperaba allí, en manos de este hombre frío como el hielo del invierno? La llegada al palacio de Zafiro la dejó sin aliento. Era una estructura colosal de mármol blanco y cristal azul que parecía arañar el cielo. Era tan inmenso, tan opulento, que la hizo sentir aún más pequeña e insignificante. La guiaron a través de pasillos interminables, bajo techos altísimos y lámparas de araña que brillaban como soles cautivos. Cada superficie pulida reflejaba su figura velada, una mancha oscura en un mundo de luz y riqueza. Se sentía como un grano de arena del desierto arrastrado por el viento a un salón de baile. No pertenecía a ese lugar, y cada mirada del personal del palacio se lo confirmaba. La ceremonia de matrimonio fue un trámite rápido e impersonal, celebrado en una pequeña sala con solo un par de funcionarios como testigos. No hubo flores, ni música, ni invitados. Solo la firma de un documento que la convertía legalmente en la esposa del jeque Khalid, su propiedad. Él firmó con un trazo rápido y seguro, sin mirarla. Cuando le llegó el turno, su mano temblaba tanto que apenas pudo sostener la pluma. Firmó su nombre, Laila, el último acto de una mujer que estaba a punto de desaparecer para siempre. A partir de ese momento, ya no era Laila, era la jequesa, un título tan vacío y ajeno como el palacio que la rodeaba. La llevaron a lo que le dijeron que era la suite nupcial. La habitación era más grande que todo el campamento de su tribu, una cama enorme con dosel de seda, alfombras persas que amortiguaban sus pasos, y un balcón con vistas a los jardines geométricos del palacio. Todo era exquisitamente bello y aterradoramente frío. Era la jaula más hermosa que había visto nunca. Se quedó de pie en medio de la habitación, inmóvil, esperando a su dueño.
esperando que comenzara su verdadera sentencia. El miedo era una bestia viva en su estómago, arañando para salir. Khalid entró en la habitación minutos después. Se había quitado la chaqueta de su traje y se había arremangado las mangas de la camisa, revelando unos antebrazos fuertes y bronceados. Se sirvió una bebida de una licorera de cristal y la miró por primera vez desde que la había comprado. Sus ojos eran oscuros, ilegibles, y recorrieron su figura velada con una evaluación desapasionada. No había deseo en su mirada, ni curiosidad, solo el cansancio de un hombre que cumple con un deber desagradable. Para Layla, esa mirada fue la humillación final. Se acercó a ella lentamente, deteniéndose a solo unos pasos de distancia. El silencio en la habitación era tan denso que Layla podía oír los latidos de su propio corazón, un tambor frenético contra sus costillas. El olor de él, una mezcla de sándalo y ozono, la envolvió. Un aroma masculino y poderoso que la hizo sentir pequeña y vulnerable. Estaba a merced de este hombre, completamente. Podía hacer con ella lo que quisiera, y nadie en el mundo levantaría una mano para detenerlo. La comprensión de su total impotencia la golpeó con la fuerza de una ola. Su voz, cuando finalmente habló, era baja y profunda, una orden revestida de seda. «Quítate el velo». No era una petición, ni una invitación. Era el mandato de un soberano a su súbdita, de un amo a su propiedad. Era la primera orden de su nueva vida, y Layla supo que no podía negarse. Era el momento que había temido y evitado durante toda su vida. El momento en que su escudo caería. El momento del juicio final. Todo su ser gritaba que huyera, que se escondiera. Pero no había a dónde ir. Estaba atrapada. Con las manos temblando de forma incontrolable, Layla levantó los dedos hacia el borde de la tela. Cada movimiento era una agonía. Había llevado ese velo durante tanto tiempo que se había convertido en una segunda piel. Quitárselo se sentía como arrancarse una parte de sí misma. Cerró los ojos con fuerza, preparándose para la inevitable mueca de decepción, o peor aún, de indiferencia, en el rostro de su marido. Se preparó para confirmar, de una vez por todas, que era la mujer que sus dedos, delgados y temblorosos, se elevaron hacia el borde de la tela oscura. Cada milímetro que la tela se separaba de su piel era una pequeña muerte, la muerte de la mujer invisible que había sido durante toda su vida. El velo se deslizó hacia abajo, no de golpe, sino con una lentitud tortuosa, como una cortina que se abre sobre un escenario prohibido. Primero sus ojos, del color del ámbar del desierto al atardecer, llenos de un pánico ancestral, luego la línea de su nariz, recta y noble, y finalmente, sus labios, llenos y perfectos, entreabiertos en un suspiro silencioso. El velo cayó a sus pies, un charco de oscuridad en el suelo de mármol, y Layla quedó expuesta bajo la fría luz de la suite, esperando el golpe de su juicio. Khalid sintió que el aire abandonaba sus pulmones, no en un suspiro, sino en un golpe seco y violento, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. El vaso que sostenía resbaló de sus dedos y se hizo añicos contra el suelo, pero él no lo oyó. Todo su universo se había reducido al rostro de la mujer que tenía delante. No era bonita, no era hermosa, era una calamidad, una obra de arte tan perfecta que dolía mirarla. Sintió una oleada de furia blanca y cegadora. Esto era la mujer maldita. ¿La rechazada? Se sintió un idiota, un necio engañado por los rumores del desierto. ¿Era esta otra trampa? ¿Una mentira aún más elaborada que la de su exprometida? ¿Qué es esto? Siseó. Su voz era un áspero susurro. No se movió, paralizado por una mezcla de rabia y un deseo tan primordial que lo asustaba. Era como si el desierto mismo, con toda su belleza salvaje y su peligro mortal, hubiera tomado forma de mujer y estuviera de pie en su dormitorio. Layla se estremeció ante el veneno en su tono. Era exactamente lo que había temido. No la decepción, sino la ira. La ira del hombre que se siente engañado, del comprador que descubre que el objeto que adquirió tiene un valor que no puede controlar. Ella no respondió, simplemente bajó la mirada, ofreciéndole su cuello en un gesto de sumisión que le costó hasta la última gota de su orgullo. Él dio un paso hacia ella, luego otro, moviéndose como un depredador que rodea a una presa desconcertante.
Se detuvo justo delante de ella, tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su piel. Levantó una mano, no para tocarla, sino para casi hacerlo, sus dedos flotando a milímetros de su mejilla. ¿Creías que podías engañarme? ¿Es esto algún tipo de truco de tu tribu para infiltrarse en mi palacio? Cada palabra era una acusación, una proyección de su propia herida, de su terror a ser vulnerable de nuevo. Pero mientras hablaba, sus ojos traicionaban sus palabras, recorriendo cada detalle de su rostro con una fascinación que rayaba en la adoración. No podía apartar la mirada. Layla finalmente levantó la cabeza, sus ojos de ámbar brillando con lágrimas no derramadas y un desafío inesperado. «No es un truco», dijo, su voz sorprendentemente firme. «Es un escudo, uno que ha funcionado hasta ahora». Khalid se quedó en silencio, desconcertado por su respuesta. No era la respuesta de una intrigante, sino la de una superviviente. Vio el miedo en sus ojos, sí, pero debajo había una fortaleza que no esperaba, una dignidad que no cuadraba con la mujer que había comprado por lástima. Esa noche, él no la tocó. Salió de la habitación dando un portazo, dejándola sola con los ecos de su ira y el perfume de su presencia. Un perfume que prometía tormentas. Los días siguientes se convirtieron en una extraña forma de tortura para ambos. Khalid la instaló en el ala más remota del palacio, en unas habitaciones que daban a los jardines interiores, lejos de las miradas de la corte y, sobre todo, lejos de él. Le asignó sirvientas, le envió bandejas con las comidas más exquisitas, pero nunca fue a verla. Era su prisionera de lujo, un tesoro que había escondido por miedo a que su brillo lo consumiera. Desde su despacho, luchaba contra el impulso de ir a buscarla, de confirmar que su belleza no había sido una alucinación provocada por el vino y el cansancio. ¿Cómo podía desear tanto a una mujer en la que no podía confiar? Layla, por su parte, vivía en una jaula de oro y silencio. Pasaba las horas explorando sus habitaciones, tocando las sedas y los brocados con una sensación de irrealidad. Se sentía como un fantasma en su propia vida, una reina sin reino y sin rey. La soledad era diferente aquí. En el desierto, era una soledad fría y arenosa. Aquí, era una soledad opresiva, perfumada con jazmín y pesada con el lujo. Cada noche se dormía preguntándose qué sería de ella. ¿La mantendría encerrada para siempre? ¿Su secreto vergonzoso? ¿O se cansaría de ella y la devolvería al desierto, marcada para siempre como la mujer que ni siquiera el jeque quiso tocar? Una tarde, desesperada por escapar de las paredes de su suite, descubrió la biblioteca del palacio. Era un santuario de 2 pisos, lleno de miles de libros encuadernados en cuero que olían a tiempo y a conocimiento. Para Layla, que solo había tenido un libro de poemas en toda su vida, aquello era el paraíso. Se olvidó de su miedo, de su marido ausente, de su futuro incierto. Se sumergió en historias de mundos lejanos, en tratados de filosofía y en crónicas de la historia de Qadira. Por primera vez en mucho tiempo, no era la mujer hermosa ni la mujer maldita. Era simplemente una mente, libre y hambrienta. Khalid la encontró allí por casualidad. Estaba en un balcón interior que daba a la biblioteca, buscando un momento de paz, cuando la vio abajo. Estaba sentada en el suelo, rodeada de una pila de libros, con el cabello oscuro cayéndole en cascada por la espalda. No llevaba velo, y la luz del atardecer que entraba por los ventanales la bañaba en un resplandor dorado. Él se quedó inmóvil, observándola en secreto. No estaba posando, no era consciente de su belleza. Estaba completamente absorta, con el ceño ligeramente fruncido en concentración, mientras leía un complejo texto sobre estrategias políticas. Y en ese momento, Khalid sintió algo más que deseo. Sintió una punzada de una emoción mucho más peligrosa, la admiración. La primera prueba de fuego llegó una semana después. Khalid, presionado por el consejo, se vio obligado a presentar a su nueva esposa en una cena oficial. La tensión en el palacio era palpable. Todo el mundo había oído los rumores sobre la novia maldita del desierto, y la curiosidad era una mezcla de morbo y desprecio. Layla temblaba mientras las sirvientas la vestían con un caftán de seda azul noche bordado con hilo de plata.
Llevaba el rostro cubierto por un velo fino, una concesión de Khalid para calmar sus nervios. Pero ella sabía que el velo no la protegería de las palabras, que a menudo cortaban más profundo que cualquier cuchillo. Cuando entraron en el gran salón del banquete, un silencio helado cayó sobre los invitados. Todas las miradas se clavaron en ella, en la figura velada que caminaba al lado de su jeque. Layla sintió el peso de cientos de juicios sobre sus hombros. Podía oír los susurros, las risas ahogadas. Se sentó a la derecha de Khalid, con la espalda recta, las manos apretadas en su regazo, sintiéndose como un animal exótico en una exposición. Su marido no le dijo nada. Su perfil era una máscara de fría indiferencia, y el corazón de Layla se hundió un poco más. Estaba sola, completamente sola. El ataque vino de donde Khalid menos lo esperaba. El consejero Rashad, un hombre viejo y con cara de comadreja que representaba a las facciones más conservadoras, se levantó para hacer un brindis. Por nuestro sabio jeque, dijo, su voz suntuosa, que en su infinita misericordia ha elevado a una hija del polvo. Esperemos que sepa limpiar bien la arena de sus pies antes de manchar las alfombras del palacio. La ofensa fue tan brutal y tan pública que el salón entero contuvo la respiración. Layla sintió la humillación como una bofetada. Era exactamente lo que su tío le habría dicho. Nada había cambiado. Solo la jaula era más grande. Antes de que Layla pudiera encogerse, antes de que una sola lágrima pudiera formarse, Khalid se movió. No gritó, no se levantó. Simplemente giró la cabeza y clavó sus ojos oscuros en Rashad. Su voz, cuando habló, fue tan baja y tan fría que pareció congelar el aire. Consejero Rashad, dijo lentamente, la arena del desierto es el fundamento de este reino. Es más pura y más honorable que la lengua de un hombre que la insulta. Mi esposa es la jequesa de Kadira. La próxima vez que le hable, se arrodillará primero. ¿Ha quedado claro? El silencio que siguió fue absoluto, pesado y lleno de miedo. Rashad palideció y se dejó caer en su silla, balbuceando una disculpa. Layla se quedó sin aliento. Miró a su marido, al hombre que apenas le había dirigido la palabra, al hombre que la mantenía encerrada, y por primera vez, vio algo más allá del jeque frío y cínico. Vio a un león defendiendo a su leona. Vio un destello de posesividad protectora que la hizo sentir, por un instante fugaz, no como una propiedad, sino como un tesoro. Nadie, nunca, la había defendido de esa manera. Y en la gratitud que la inundó, se coló un sentimiento nuevo y aterrador, una chispa de afecto por su captor. Esa noche, incapaz de dormir, Layla salió al balcón de su suite. La luna llena bañaba los jardines del palacio con una luz plateada. El aire era fresco y olía a flores nocturnas. Estaba reviviendo la escena de la cena una y otra vez en su mente. La voz helada de Khalid resonando en sus oídos. Se sentía confundida. Su corazón era un campo de batalla entre el miedo y una gratitud peligrosa. ¿Era posible que se hubiera equivocado con él? ¿O era simplemente el instinto de un hombre protegiendo lo que le pertenece? ¿No podías dormir? No era una pregunta. La voz de Khalid, profunda y cercana, la hizo sobresaltarse. Salió de las sombras de su propio balcón, que conectaba con el de ella. Se había quitado la vestimenta formal y llevaba solo unos pantalones de lino y una camisa abierta en el cuello. Se apoyó en la barandilla, a unos metros de ella, y miró la luna. Gracias, susurró Layla, la palabra apenas audible. Por lo que ha dicho en la cena. Él se encogió de hombros, sin mirarla. Nadie insulta a mi esposa. Es una cuestión de honor. Para usted es honor. Para mí. Para mí ha sido la primera vez, confesó ella, y la vulnerabilidad en su voz hizo que Khalid finalmente la mirara. Vio la sinceridad en sus ojos a la luz de la luna, y algo dentro de su pecho, algo que creía muerto y enterrado, se movió. Se acercó un poco más. Cuéntamelo, le pidió, su voz más suave de lo que la había oído nunca. Y Layla, sintiéndose extrañamente segura en la intimidad de la noche, le contó todo. Le habló de su madre, de su belleza que fue una maldición, del miedo que la llevó a esconderse, de una vida entera sintiéndose invisible y despreciada. Habló durante horas, y él escuchó en silencio, su rostro impasible,
pero sus ojos reflejando una tormenta de emociones. Cuando ella terminó, un silencio cargado de emoción se instaló entre ellos. Khalid se sentía desarmado. La historia de Layla no era la de una manipuladora. Era la crónica de una supervivencia increíble. Su fuerza lo dejó sin aliento. «Yo también fui traicionado», dijo de repente, las palabras saliendo de él antes de que pudiera detenerlas. «La mujer con la que iba a casarme me enseñó que el amor es solo una palabra que se usa para conseguir poder». No dio más detalles, pero la amargura en su voz era tan profunda que Layla sintió un eco de su propio dolor. En ese momento, no eran un jeque y su esposa comprada. Eran dos almas heridas, encontrando un refugio inesperado en la oscuridad. La confesión tendió un puente invisible entre ellos, un puente hecho de dolor compartido y una comprensión tácita. La distancia física que los separaba se volvió insoportable. Khalid dio el último paso que los separaba. Su mano se levantó y, con una delicadeza que contradecía su poder, le apartó un mechón de pelo de la cara. El simple roce de sus dedos contra su piel envió una descarga eléctrica a través de Layla. Contuvo la respiración, sus ojos fijos en los de él. El mundo entero pareció desaparecer, dejando solo el sonido de sus corazones latiendo al unísono en el silencio de la noche. Él bajó la cabeza lentamente, dándole tiempo a retirarse, pero Layla estaba paralizada, atrapada en la intensidad de su mirada. Sabía que debería tener miedo, que debería huir, pero todo su cuerpo anhelaba ese contacto, esa conexión que había vislumbrado. Cuando sus labios finalmente se encontraron, no fue una explosión, sino una rendición. Fue un beso suave al principio, exploratorio, una pregunta silenciosa, y luego, cuando ella respondió, abriendo sus labios a los de él, la presa se rompió. La pasión que ambos habían estado reprimiendo estalló, un torrente de deseo, soledad y anhelo acumulado. El beso se volvió profundo, hambriento. Las manos de Khalid se enredaron en su cabello, atrayéndola hacia él hasta que no hubo espacio entre sus cuerpos. Layla rodeó su cuello con los brazos, aferrándose a él como si fuera su único punto de anclaje en un mundo que se había vuelto del revés. Era más de lo que había soñado en sus fantasías más secretas. Era real, era abrumador, y por primera vez en su vida, se sintió deseada por quien era. No solo por el rostro que tenía. En ese momento, estaba dispuesta a entregarle todo. Justo cuando él la levantó en brazos para llevarla adentro, un golpe urgente en la puerta de la suite rompió el hechizo. «Mi señor, el consejo exige una reunión de emergencia. Han llegado noticias del desierto». La voz de un guardia, tensa y alarmada, fue como un jarro de agua helada. Khalid se detuvo, su cuerpo se tensó, y la pasión en sus ojos fue reemplazada por la vieja máscara de fría sospecha. El mundo real, con todas sus intrigas y traiciones, había vuelto para reclamarlos. El golpe en la puerta fue un cañonazo que destrozó el frágil mundo que acababan de crear. Khalid se congeló, su cuerpo tenso como la cuerda de un arco, la pasión en sus ojos extinguida y reemplazada por la gélida máscara del jeque. Layla sintió el cambio al instante. El calor que la envolvía se disipó, dejándola expuesta y temblando en sus brazos. El momento se había roto, la magia se había evaporado, y en su lugar, el frío y duro mundo de la política y la intriga había vuelto a reclamar a su rey. ¿Cómo podía algo tan perfecto ser tan increíblemente frágil? El mundo exterior siempre estaba esperando para destruir cualquier atisbo de felicidad. «¿Qué ocurre?», espetó Khalid, su voz desprovista de toda la ternura de hacía un segundo. No soltó a Layla, pero su agarre ya no era el de un amante, sino el de un hombre que protege una posesión mientras evalúa una amenaza. La voz del guardia, amortiguada por la madera, repitió la urgencia. «El consejo, mi señor, insisten. Dicen que es un asunto de seguridad nacional». La mención del consejo fue como una palabra maldita, una invocación de todos los fantasmas de su pasado. Layla vio cómo la duda, como una sombra venenosa, se deslizaba de nuevo en la mirada de Khalid, y su corazón se encogió de pánico. Con una brusquedad que la hirió, Khalid la depositó suavemente en el suelo. Se apartó de ella, pasándose una mano por el pelo en un gesto de frustración contenida.
Espérame aquí. No te muevas de esta habitación, ordenó. Y las palabras, que podrían haber sonado protectoras, ahora tenían el eco de un carcelero. Se dirigió a la puerta. Su espalda ancha y rígida era un muro que se levantaba de nuevo entre ellos. Layla se abrazó a sí misma, sintiendo el frío donde antes había estado su calor. La promesa de aquella noche se estaba convirtiendo en cenizas ante sus ojos. Khalid abrió la puerta y se enfrentó a su capitán de la guardia, cuyo rostro estaba pálido y tenso. Escuchó en silencio el informe, sus facciones endureciéndose con cada palabra. Layla solo podía oír murmullos indistintos. Rumores del desierto, engaño, brujería. Cada palabra era un clavo en el ataúd de su esperanza. Vio a Khalid asentir, su mandíbula apretada con una furia helada. No era la furia de un hombre que defiende a su amada, sino la de un rey que siente que su autoridad ha sido desafiada y quizás su juicio puesto en duda. Era en ella en quien dudaba. Cerró la puerta sin volver a mirarla y se marchó, sus pasos resonando en el pasillo con una finalidad terrible. Layla se quedó sola en el balcón, la brisa nocturna de repente gélida contra su piel. El sabor de su beso todavía estaba en sus labios, una burla cruel de lo que casi había tenido. Se sentía como una idiota, una niña ingenua que había confundido la protección del honor con un afecto genuino. Había bajado sus defensas, le había contado su secreto más profundo, y a la primera señal de problemas, él la había dejado atrás para enfrentarse a sus acusadores. Su peor miedo, el que la había perseguido toda su vida, estaba llamando a su puerta. La sala del consejo era una cueva de lobos. Khalid entró y sintió el peso de sus miradas, una mezcla de desafío y expectación. Su primo, Rashad, el hombre al que había humillado en la cena, estaba en el centro, con una sonrisa de triunfo apenas disimulada. «Yeque Khalid», dijo Rashad, su voz goteando falsa deferencia. «Le hemos convocado porque han llegado noticias preocupantes de la tribu de las sombras. Noticias que sugieren que hemos sido víctimas de un engaño monumental». Khalid permaneció en silencio, sus ojos recorriendo los rostros de los ancianos, evaluando sus alianzas y sus miedos. Sabía que esto era un ataque directo, no contra Layla, sino contra él. «Habla claro, Rashad, o te haré arrancar la lengua por hacerme perder el tiempo», replicó Khalid, su voz un látigo de hielo. Rashad no se inmutó. Los hombres de su antigua tribu afirman que su nueva esposa no es una simple mujer rechazada. Dicen que practica las artes oscuras, que su madre antes que ella era una hechicera que volvía locos a los hombres. Afirman que ha usado su magia para embrujarte, para asegurarse un lugar en el trono. La acusación de brujería era arcaica, ridícula, pero en la mente de los tradicionalistas del consejo, era un arma poderosa. Khalid sintió un destello de la antigua traición, el recuerdo de cómo su prometida lo había manipulado con palabras dulces y mentiras. Dicen que su supuesta fealdad era un disfraz. Continuó Rashad, saboreando cada palabra. Un truco para parecer inofensiva mientras tejía su red a tu alrededor. ¿No te parece extraño, jeque, que el hombre más cínico de Qadira, el hombre que juró no volver a confiar en una mujer, cayera tan rápidamente por una desconocida del desierto? No es amor, es un hechizo. Las palabras de Rashad estaban diseñadas para golpear exactamente donde más le dolía a Khalid, en su orgullo herido, en su terror a ser visto como un tonto enamorado una vez más. Y, para su propia furia, estaban funcionando. La duda era un veneno lento, y él ya había sido inoculado años atrás. Un anciano del consejo, un aliado de Rashad, se puso de pie. La ley es clara. Si una mujer usa el engaño para asegurar un matrimonio, este puede ser anulado. Si usa la brujería, el castigo es el exilio o la muerte. El honor de Qadira está en juego. El silencio en la sala era denso, expectante. Todos los ojos estaban fijos en Khalid. Esperaban que defendiera a su esposa, que aplastara la insurrección con una palabra. Pero Khalid no habló. En su mente no veía el rostro de Layla, lleno de una fuerza vulnerable. Veía el rostro sonriente de su exprometida. Oía su risa mientras lo traicionaba. El pasado y el presente se fusionaron en una sola y dolorosa herida. El recuerdo de la traición lo inundó con la fuerza de un tsunami. La humillación pública,
Las risas a sus espaldas, la sensación de ser el último en enterarse. Había jurado que nunca, nunca más, sería ese hombre. Y ahora, aquí estaba, defendiendo a una mujer cuyo mayor secreto le había sido revelado apenas unos días antes. ¿Qué otros secretos podría guardar? La belleza de Layla, que antes le había parecido un milagro, ahora se sentía como una prueba en su contra. ¿Era realmente tan ingenua como parecía? ¿O era la actriz más consumada que había conocido? Su corazón, que había empezado a abrirse, se cerró de golpe con un chasquido audible solo para él. En lugar de la defensa apasionada que Layla habría esperado, en lugar de la furia real que el consejo temía, Khalid ofreció la respuesta de un político acorralado. «Estas son acusaciones graves», dijo, su voz controlada, impersonal. «Y no serán ignoradas. Investigaré este asunto personalmente. Hasta entonces, la jequesa permanecerá en sus aposentos. El asunto está zanjado por ahora». Para el consejo fue una victoria. No la había defendido. Había dudado. Para Khalid fue un intento de ganar tiempo, de protegerla de sus garras mientras su propia mente se aclaraba. Pero no se dio cuenta de que sus palabras no eran un escudo para ella, sino una sentencia. Layla había esperado durante lo que parecieron horas, cada minuto una tortura. Cuando Khalid finalmente regresó, supo la respuesta antes de que él dijera una palabra. La frialdad había vuelto a sus ojos, más profunda y más cortante que nunca. La había juzgado y la había encontrado culpable. «Hay complicaciones», dijo él, evitando su mirada. «El consejo ha escuchado rumores, historias de tu tribu». No la estaba mirando, y esa era la peor de las condenas. Un hombre que ama mira a la mujer que defiende. Un hombre que duda aparta la vista. «Dicen que los has engañado. A ellos y a mí». Continuó, su voz plana, desprovista de emoción. «¿Qué rumores?», susurró Layla, aunque ya sabía la respuesta. Podía sentir las viejas palabras, maldita, hechicera, arrastrándose desde el desierto hasta las paredes de mármol de su jaula dorada. «¿Qué te han dicho para que me mires así, como si fuera una extraña, una criminal?» Su voz se quebró al final. La traición era una bola de espinas en su garganta. «No importa lo que hayan dicho», respondió él finalmente mirándola, pero su mirada era distante, evaluadora. «Lo que importa es que debo proteger la estabilidad del reino, y debo protegerte a ti. Por ahora es mejor que permanezcas en tus habitaciones. No te muestres a nadie. Diles a todos que estás indispuesta». Cada palabra era una bofetada. No la estaba protegiendo. La estaba escondiendo. La estaba convirtiendo en su secreto vergonzoso. La loca en el ático. La mancha en su honor que debía ser ocultada hasta que pudiera ser limpiada. «¿Esconderme?», repitió ella, la incredulidad dando paso a una ira fría y lúcida. «He pasado toda mi vida escondiéndome, jeque», pensé. «Por un momento esta noche pensé que contigo ya no tendría que hacerlo. Pensé que había encontrado al único hombre en el mundo que me vería, no como un rostro que ocultar o exhibir, sino como un alma». Se detuvo, la garganta demasiado apretada para continuar. El dolor de la desilusión era tan agudo que apenas podía respirar. Era peor que cualquier insulto de su tío, peor que cualquier piedra lanzada por los niños. Khalid no respondió. Su silencio fue la respuesta más cruel de todas. Para él era pragmatismo. Estaba conteniendo una crisis política, protegiendo a un activo valioso. Pero para Layla, era la confirmación de su creencia más arraigada. En el momento en que su belleza causaba problemas, se convertía en una carga. El deseo de un hombre era una tormenta que te prometía un oasis y te dejaba morir de sed en un desierto aún más grande. Él no confiaba en ella. Y sin confianza, ¿qué eran? Un comprador y su compra. Nada más. Él se dio la vuelta para marcharse. «Es por tu bien, Layla», dijo por encima del hombro. Y esas palabras, destinadas a tranquilizarla, fueron la gota que colmó el vaso. No era por su bien, era por el bien de él, por su orgullo, por su miedo a parecer débil. En ese momento, Layla tomó una decisión. No sería la vergüenza oculta de nadie. Había sobrevivido sola en el desierto.
sobreviviría a esto. No le daría el poder de encerrarla, ni física ni emocionalmente. Recuperaría su propia libertad, por doloroso que fuera el proceso. Después de que él se fuera, Layla se quedó inmóvil en el centro de la habitación durante mucho tiempo. El silencio del palacio volvió a ser opresivo, cada objeto de lujo una burla de su condición de prisionera. Se acercó al tocador y se miró en el espejo. Vio el rostro por el que casi había vendido su alma. Vio los ojos que habían mirado a Khalid con una esperanza estúpida y ciega. Con una calma aterradora, tomó el pesado collar de diamantes y zafiros que él le había regalado, el collar de bodas. Era frío y pesado en su mano, como las cadenas que representaba. Lo dejó sobre la cama de seda, justo en el centro de la almohada de él. Un mensaje silencioso, un regreso. Ya no era su jequeza, ya no era su esposa. Abrió los armarios llenos de caftanes de seda y vestidos bordados en oro. Los ignoró. En el fondo de un baúl encontró el bulto que contenía la única ropa que había traído del desierto. Su túnica negra y áspera y su viejo velo. Eran su armadura, su piel, el símbolo de la mujer que había sido. La mujer que sabía cómo sobrevivir sola. Mientras se despojaba de las sedas del palacio, sentía que se quitaba una identidad falsa. Cada capa de lujo que caía al suelo era una mentira de la que se deshacía. Al ponerse su vieja túnica, sintió la familiaridad áspera de la tela contra su piel. Era incómoda, pero era real, era suya. Se cubrió el cabello, y luego, con un gesto que era a la vez una derrota y un acto de desafío, se colocó el velo sobre el rostro. La mujer invisible había vuelto, y la mujer invisible sabía cómo moverse por las sombras sin ser vista. Salir del palacio no fue difícil. Conocía las rutinas de los guardias, las horas en que los pasillos estaban vacíos. Se movió como un fantasma, una sombra entre las sombras, tal como lo había hecho toda su vida en el campamento. Nadie se fijó en la figura oscura que se deslizaba por las cocinas y salía por una puerta de servicio. Para el personal del palacio, ella era solo otra sirvienta, una de las muchas mujeres anónimas que mantenían la maquinaria del lujo en funcionamiento. La ironía era dolorosa. Para escapar de su papel de reina, tuvo que volver a ser una nadie. Una vez fuera de los muros del palacio, el aire del desierto la golpeó. Era un aire seco, limpio, que olía a arena y a libertad. No tenía un plan, no tenía a dónde ir. Su tribu no la aceptaría de vuelta. Pero había un lugar secreto que su madre le había mostrado una vez. El oasis de las lágrimas de luna. Un pequeño paraíso escondido entre las dunas. Un lugar sagrado donde, según la leyenda, la luna venía a llorar por sus amores perdidos. Era el único lugar donde se sentía segura. Empezó a caminar hacia el corazón del desierto, dejando atrás el palacio de zafiro, una joya fría y brillante en la oscuridad. Khalid, mientras tanto, estaba en su despacho, bebiendo, tratando de ahogar las dudas que lo carcomían. Intentaba convencerse a sí mismo de que había hecho lo correcto, que la lógica y la estrategia debían prevalecer sobre una emoción volátil y peligrosa. Pero la imagen del rostro herido de Layla no dejaba de aparecer en su mente. La acusación en sus ojos de ámbar era más afilada que cualquier daga del consejo. ¿Y si se había equivocado? ¿Y si su miedo lo había cegado, haciéndole cometer el mismo error, pero a la inversa? Sacrificar el amor por miedo al poder, en lugar de al revés. Un mal presentimiento, una ansiedad fría y punzante, comenzó a crecer en su pecho. No podía soportarlo más. Necesitaba verla, explicarle, aunque no supiera qué decirle. Necesitaba asegurarse de que estaba bien, de que entendía que la estaba protegiendo, no encarcelando. Se levantó bruscamente, derramando su bebida, y se dirigió a grandes zancadas hacia las habitaciones de ella. La necesidad de verla era una urgencia física, un hambre que lo consumía. Algo estaba terriblemente mal. Podía sentirlo en la médula de sus huesos. Cuando llegó a la suite, la encontró en silencio y a oscuras. La llamó por su nombre, Layla. El silencio fue su única respuesta. El pánico, una emoción que creía haber desterrado de su vida para siempre, lo atenazó. Entró en el dormitorio y la luz de la luna que se filtraba por el balcón iluminó la escena. La cama estaba vacía, perfectamente hecha.
y en el centro de su almohada, el collar de bodas brillaba como un ojo de zafiro acusador. Su corazón se detuvo. Corrió por la suite, abriendo puertas, gritando su nombre. Pero sabía que era inútil. Los vestidos de seda yacían en un montón en el suelo, como la piel desechada de una serpiente. El armario estaba abierto, mostrando los estantes vacíos donde antes había estado su ropa del desierto. Se había ido, lo había abandonado. El dolor que lo golpeó fue tan abrumador, tan visceral, que se dobló por la mitad, apoyándose en la pared para no caer. Era 1000 veces peor que su primera traición. Aquello había sido la muerte de una ilusión. Esto se sentía como la muerte de su propia alma. Se dio cuenta, con una claridad cegadora y terrible, del error monumental que había cometido. Su duda no la había protegido, la había destrozado, la había empujado de vuelta a la oscuridad de la que él mismo la había sacado. Había confirmado su peor miedo, validando cada herida, cada cicatriz de su pasado. Se había convertido en el monstruo del que ella siempre había huido. El hombre que, enfrentado a una elección, eligió su poder y su orgullo por encima de su corazón. La había perdido. El palacio, que siempre le había parecido grande y vacío, ahora se sentía como una tumba. Cada objeto de lujo, cada pasillo de mármol, se burlaba de él. Tenía un reino, pero había perdido su centro. Tenía el poder, pero se sentía completamente impotente. El silencio de las habitaciones de Layla era un grito que resonaba en todo el palacio, en todo su ser. Se había ido, y él era el único culpable. Layla caminó durante toda la noche, guiada por las estrellas que tan bien conocía. El esfuerzo físico era un bálsamo para su tormento emocional. Con cada paso, sentía que se alejaba de la mujer débil que se había permitido esperar, y se acercaba a la superviviente que siempre había sido. El desierto no juzgaba. El desierto simplemente era. Y en su inmensidad, ella podía volver a ser ella misma. Una figura solitaria, en paz con su invisibilidad. Creía que su corazón estaba roto sin remedio, pero bajo el dolor, sentía el resurgir de una vieja y familiar fortaleza. Al amanecer, llegó al oasis de las lágrimas de luna. Era tan hermoso como lo recordaba. Una pequeña laguna de agua turquesa rodeada de palmeras datileras, un milagro de vida en medio de la nada. Se arrodilló en la orilla, se quitó el velo y se lavó la cara en el agua fresca. El reflejo que le devolvió el agua era el de una extraña, una mujer con los ojos enrojecidos por el llanto, pero con una nueva determinación en la mandíbula. Estaba sola, sí, pero era libre. Y en ese momento, creyó que era lo único que importaba. Se juró a sí misma que nunca más permitiría que un hombre definiera su valor o su libertad. Mientras tanto, en el palacio, el caos comenzaba a desatarse. La noticia de la desaparición de la jequesa se extendió como la pólvora. Los rumores de brujería se intensificaron, alimentados por Rashad y sus aliados. El emirato estaba al borde de una crisis, pero a Khalid no le importaba nada de eso. Estaba sentado en el suelo de la habitación vacía de Layla, sosteniendo el collar de bodas en su mano, sintiendo el frío de las gemas contra su piel. El dolor había pasado, dejando en su lugar una calma fría y peligrosa, una resolución de acero. Había perdido la primera batalla por culpa de su miedo. No perdería la guerra. No había perdido su trono, ni su reino. Había perdido algo infinitamente más valioso, y se dio cuenta de que ni el trono ni el reino significaban nada sin ella. Tomó una decisión. No como un político, no como un jeque, sino como un hombre que había encontrado algo verdadero y lo había destruido por cobardía. No importaba el coste, no importaba el riesgo. La encontraría, y no para ordenarle que volviera, sino para suplicarle. Arriesgaría su corona, su honor y su propia vida para enmendar el error que había destrozado a la única mujer que su corazón muerto había elegido amar. El sol se levantaba sobre Qadira, iluminando un reino en crisis y un jeque con el corazón roto. Y en un oasis lejano, iluminaba a una reina exiliada que creía haber perdido toda esperanza en el amor. Ambos estaban solos, rotos, y convencidos de que habían sido traicionados. La distancia entre ellos no era solo de kilómetros de arena, sino un abismo de dolor y malentendidos, y ninguno de los dos sabía que su historia no había terminado, sino que la prueba más grande apenas estaba por comenzar.
La noticia de la huida de Layla fue un terremoto político. Rashad y sus seguidores la utilizaron como prueba de su culpabilidad. La bruja ha huido, proclamaron en el consejo. Ha revelado su verdadera naturaleza. El jeque debe repudiarla oficialmente y purgar el palacio de su oscura influencia. La presión sobre Khalid era inmensa. Su autoridad, ya cuestionada, pendía de un hilo. Cada momento de inacción era visto como una debilidad, como la prueba de que seguía bajo su hechizo. ¿Cómo podía gobernar un reino si no podía controlar a su propia esposa? Khalid ignoró las convocatorias del consejo. Se encerró en su despacho, no para gobernar, sino para pensar. Por primera vez en años, silenció la voz del estratega y escuchó la voz de su corazón, o lo que quedaba de él. Reconstruyó cada momento con Layla, desde su llegada velada hasta la vulnerabilidad en sus ojos cuando le contó su historia. Vio su fuerza, su inteligencia, su increíble resistencia, y la comparó con la duplicidad calculada de su ex prometida. Eran como el sol y una luna falsa. ¿Cómo había podido ser tan ciego como para confundirlas? El recuerdo de su beso en el balcón lo atormentaba. Había sido una rendición, una promesa. Y él la había traicionado a los pocos minutos. Había exigido su confianza, la revelación de su alma, pero no le había ofrecido la suya a cambio. Le había pedido que creyera en él, mientras él, en el fondo, seguía creyendo en los fantasmas de su pasado. El error no era de ella por ser demasiado hermosa o demasiado misteriosa. El error era suyo, por ser demasiado cobarde para enfrentar sus propios demonios. Mientras Khalid luchaba con su culpa, Layla encontraba una extraña paz en el oasis. Los primeros días fueron un infierno de lágrimas y rabia. Se sentía estúpida por haber confiado, por haber esperado. Pero poco a poco, la rutina del desierto, la única que realmente conocía, comenzó a sanarla. Encontraba dátiles para comer. Mantenía un pequeño fuego por la noche. La supervivencia era una tarea que ocupaba la mente y no dejaba mucho espacio para la autocompasión. Se sentía más ella misma de lo que se había sentido nunca en el palacio. Una tarde, mientras se bañaba en la laguna, vio su reflejo. Ya no era el rostro de una prisionera o de una reina asustada. Era el rostro de una mujer libre. Una mujer que había sido comprada, exhibida, defendida, deseada y traicionada, y que a pesar de todo, seguía en pie. Se dio cuenta de que no necesitaba a Khalid para que la viera. Se veía a sí misma. Y por primera vez, le gustó lo que veía. La belleza que tanto había temido ya no era una maldición. Era simplemente una parte de ella, como el color de sus ojos o la fuerza de sus manos. En el palacio, la crisis llegó a su punto álgido. El consejo emitió un ultimátum. Si Khalid no repudiaba a Layla en 24 horas, iniciarían un proceso para declararlo incapacitado para gobernar. Su primo Rashad ya se movía entre las sombras, asegurando apoyos, prometiendo un retorno a las viejas tradiciones. Khalid estaba a punto de perderlo todo. Su ayudante de confianza entró en su despacho, con el rostro sombrío. «Mi señor, debe hacer algo. Están a punto de robarle el trono». Khalid levantó la vista de los mapas del desierto que había estado estudiando. Había una nueva luz en sus ojos, una determinación que su ayudante no había visto en años. No era la fría autoridad del jeque, sino el fuego de un guerrero que va a la batalla. «Tienes razón», dijo Khalid, su voz resonando con un poder renovado. «Es hora de hacer algo». Se puso de pie. «Prepara mi caballo». «El más rápido que tengamos, y cancela todas mis reuniones. El jeque de Qadira tiene un asunto más importante que atender que las intrigas de viejos necios». Dejó el palacio esa misma tarde, sin escolta, vestido no como un jeque, sino como un simple beduino. Dejó atrás el caos, las amenazas y las luchas de poder. Sabía a dónde iba. Había pasado días estudiando los antiguos mapas tribales, buscando lugares sagrados, oasis secretos. Y había una leyenda, la del oasis de las lágrimas de luna, que encajaba con la poesía que Layla le había susurrado una vez. Era una posibilidad remota, una aguja en un pajar, pero era la única esperanza a la que podía aferrarse. Mientras cabalgaba hacia el corazón del desierto, el viento caliente en su rostro, se sintió más libre de lo que se había sentido en años.
Estaba dejando atrás no solo su palacio, sino también la fortaleza que había construido alrededor de su corazón. Cada kilómetro que lo alejaba de la capital era un paso más cerca de la verdad, de la expiación. No sabía si Layla lo perdonaría. Probablemente no debería. Pero tenía que intentarlo. Tenía que demostrarle, no con palabras, sino con hechos, que el hombre que la había besado en el balcón era el verdadero él, y no el cobarde que la había escondido después. Layla estaba sentada junto al fuego esa noche, observando las llamas danzar. Se sentía sola, pero ya no se sentía rota. Había aceptado su destino. Viviría allí, en su santuario secreto, por el resto de sus días. Era una vida solitaria, pero era una vida en sus propios términos. Escuchó un sonido en la distancia, el galope de un caballo acercándose. Su primer instinto fue el miedo. Se levantó de un salto, buscando un lugar donde esconderse. ¿La habían encontrado? ¿Venían a llevarla de vuelta o a ejecutarla? El jinete apareció en la cresta de una duna, su silueta recortada contra la luna. Por un momento, Layla no lo reconoció. No era el jeque en sus ropas impecables. Era un hombre del desierto. Pero entonces, el caballo descendió hacia el oasis, y la luz del fuego iluminó su rostro. Era él, Khalid. El corazón de Layla se detuvo en su pecho, una mezcla salvaje de terror y una alegría tan intensa que la negaba. ¿Por qué estaba aquí? ¿Qué quería de ella ahora que se lo había quitado todo? Khalid desmontó y se acercó lentamente, con las manos a la vista, como quien se acerca a un animal salvaje y herido. Se detuvo a varios metros de distancia, sus ojos fijos en ella, bebiendo su imagen. Estaba más delgada, su piel bronceada por el sol, pero sus ojos brillaban con una fuerza que él nunca había visto. Era la reina del desierto, en su verdadero trono. Y él no era más que un intruso. El dolor de lo que había hecho, la belleza de lo que había perdido, lo golpeó con toda su fuerza. «Layla», dijo, y su nombre fue un ruego en sus labios. Ella no respondió. Se quedó quieta, con la barbilla alta, protegiendo su corazón recién remendado con un escudo de silencio. No le daría la satisfacción de verla correr, ni de verla llorar. Esperó. Lo obligó a él a dar el siguiente paso, a revelar sus intenciones. Ya no era la chica asustada que aceptaba su destino. Ahora, era ella la que ponía las condiciones. La dinámica de Khalid se arrodilló, no ante su consejo, ni ante su Dios, sino ante el fantasma de la mujer a la que había ahuyentado. Le ofreció la daga, con la empuñadura hacia ella, un arma que ella podría usar para acabar con su tormento o para sellar un nuevo pacto. «Mi vida está en tus manos, Layla», susurró, su voz rota por una emoción que ya no intentaba ocultar. «Siempre lo ha estado. Acaba con mi sufrimiento o dame una razón para vivir, pero la decisión, como mi corazón, es solo tuya». El acero brillaba bajo la luna, una promesa de sangre y rendición, y él cerró los ojos, esperando su juicio final. Layla tomó la daga. El metal era frío y pesado en su mano, un marcado contraste con el calor febril que recorría sus venas. Por un instante eterno, vio el rostro de su madre, las cicatrices de su tío, la burla de su tribu. Vio una vida de dolor y sintió la tentación de la venganza. Levantó la daga, y la punta afilada tembló a 1 milímetro de la piel expuesta de la garganta de Khalid. Él no se inmutó, aceptando su destino, y en esa quietud, en esa entrega absoluta, ella no vio a un jeque, sino al hombre que había defendido su honor y había confesado sus heridas en un balcón iluminado por la luna. ¿Podría matar al único hombre que la había visto de verdad, aunque fuera por un breve instante? Bajó el arma lentamente. El sonido del metal al chocar contra la arena fue el único ruido en la noche. «La sangre no borrará la traición, Khalid», dijo. Su voz era un eco de la fortaleza del desierto. Él abrió los ojos, encontrándose con una mirada que ya no era de miedo, sino de una reina que dicta sus condiciones. «Si he de volver a tu palacio, no será como tu posesión oculta, sino como tu igual. Mi rostro no volverá a conocer la sombra de un velo, y mi voz no será un susurro, sino un decreto en tu consejo. Aceptas mis términos, o este oasis será mi reino, y tú no serás más que un mal recuerdo».
Una sonrisa, la primera sonrisa genuina que Layla le había visto, se abrió paso a través de la angustia en el rostro de Khalid. Era una sonrisa de puro alivio, de adoración. Se levantó y tomó sus manos, sin atreverse aún a acercarse más. «No gobernarás detrás de mí, sino a mi lado», juró, su voz resonando con la solemnidad de un nuevo juramento. «Tu rostro no será un emblema, será el sol que ilumine Qadira. Y tu voz no será mi guía, será mi ley. Te lo ruego, Layla, vuelve a casa y enséñame a ser el rey que una reina como tú merece». Su regreso a la capital no fue el de una fugitiva perdonada, sino el de una conquistadora. Khalid, fiel a su palabra, organizó una segunda ceremonia de boda. Pero esta vez, no fue un trámite frío en una sala de mármol. Fue una celebración vibrante y multitudinaria en el corazón del desierto, siguiendo cada una de las tradiciones de la tribu de las sombras, honrando las raíces de Layla ante toda la nación. Él, el poderoso jeque, se vistió con las ropas de un novio beduino y aceptó sus votos bajo la atenta mirada del tío de Layla, quien ahora se inclinaba ante ella con un respeto nacido del más puro terror. Era la validación definitiva, un acto público que reescribía su historia de vergüenza y la convertía en una leyenda de honor. Esa noche, en una tienda de seda erigida bajo las estrellas, tuvieron su verdadera noche de bodas. No hubo órdenes, solo preguntas susurradas. No hubo posesión, solo una entrega mutua y temblorosa. Él exploró su cuerpo con una reverencia que la hizo sentir sagrada, y ella, por primera vez, se abrió sin miedo, descubriendo que el deseo no era una fuerza destructora, sino una forma de comunicación del alma. Se amaron con la desesperación de quienes se han perdido y la certeza de quienes se han encontrado para siempre, sellando en la piel las promesas que sus corazones ya se habían hecho. Meses después, Qadira era un reino transformado. La reina Layla, con el rostro siempre descubierto, se había convertido en un símbolo de progreso y fuerza. Su inteligencia y compasión eran la comidilla de la corte y la esperanza de las tribus. Durante la celebración del aniversario de su ascenso al trono, mientras se dirigían a la multitud desde el balcón del palacio, Khalid detuvo su discurso. Con una ternura que silenció a miles de personas, posó una mano sobre el vientre de Layla, que empezaba a redondearse bajo su caftán. «Vuestra reina y yo», anunció, su voz quebrada por la emoción. «Tenemos el honor de comunicaros que Qadira pronto dará la bienvenida a su príncipe o princesa». El rugido de la multitud fue un trueno de alegría. La bendición final a un amor que había nacido de las cenizas. 5 años después, el oasis de las lágrimas de luna ya no era un refugio para el dolor, sino un santuario para la felicidad. Layla y Khalid observaban a sus 2 hijos. Un niño de 4 años con los ojos oscuros de su padre, y una niña de 2 con el cabello brillante de su madre, chapotear en la orilla de la laguna. El aire olía a paz, a un amor que había madurado y echado raíces profundas, tan profundas como las de las palmeras que los rodeaban. Layla, ahora una estadista respetada por sus programas educativos que habían unido la capital y el desierto, se sentía completa de una forma que nunca creyó posible. Khalid se sentó a su lado y le entregó una pequeña caja de sándalo. Dentro, sobre un lecho de terciopelo, había un espejo de mano, exquisitamente labrado en plata, con un zafiro en el mango. Era un recordatorio de todo lo que habían superado, su miedo a ser vista, su miedo a verla. Layla lo tomó, pero en lugar de mirarse, lo giró para que reflejara el rostro de su marido. La paz y el amor que veía en sus facciones eran todo lo que necesitaba. Ella sonrió, una sonrisa plena y segura que iluminaba todo el oasis. «Es precioso, mi amor, pero ya no necesito espejos», dijo. Su voz suave como la brisa del desierto. Dejó el espejo a un lado y le acarició la mejilla, obligándole a mirarla a los ojos. «Tus ojos son el único reflejo en el que confío». Él se inclinó, su frente tocando la de ella, el mundo entero reducido a ese pequeño espacio entre ellos. «Y yo fui ciego», respondió él, su voz un susurro cargado de gratitud, «hasta que te vi a ti». Y bajo las mismas estrellas que habían sido testigos de su dolor, se besaron, no como un jeque y su esposa comprada, sino como un rey y una reina que habían construido su imperio sobre la base más sólida de todas,
la rendición incondicional de sus corazones.